Este video es presentado por vidIQ. Si quieres hacer crecer tu canal como nosotros aquí en Fight Zone OC, te dejo nuestro enlace recomendado en la descripción para que puedas probarlo. Ahora sí, vamos directo al contenido. Conor McGregor no es solo un peleador, es el símbolo de una era. Para muchos, su nombre suena a exceso, a genio y a caos. Y por eso, la pregunta sigue viva. ¿Qué queda del Notorious que prometía dominar a cualquiera? Hoy vamos a recorrer su historia, desde el gimnasio vacío hasta la cima del deporte, y entender por qué su legado todavía divide al mundo. La historia arranca con una idea obsesiva. Él quería cerrar un capítulo y abrir otro. Antes de los focos, hubo dudas y deudas. En Dublín, Conor dejó un trabajo estable para apostar todo a las artes marciales mixtas. Entrenaba cuando otros descansaban, aún sin equipo propio. Esa hambre no era pose, era necesidad. ¿Te has jugado alguna vez el futuro por una sola idea? Él lo hizo y aceptó vivir incómodo con tal de acercarse a su sueño. Hubo días en que ni para un casco alcanzaba, pero igual se presentaba a partirse el rostro buscando una oportunidad. Su rutina era una obsesión and Browns. Lucha, jiu-jitsu, cardio, pesa. Conor decía que si se quedaba quieto, le ganaba la ansiedad. Y esa ansiedad se transformó en disciplina. También apareció la persona que más lo sostuvo, Andy Devlin. Mientras el mundo no lo conocía, ella ya veía a un campeón. ¿Cuánta gente te apoya cuando todavía no eres nadie? En casa lo recibía su perro, y el correo le dejaba avisos de pago. Él los veía y seguía entrenando, como si el futuro ya estuviera escrito. Conor empezó a llamar la atención por una mezcla peligrosa en talento y atrevimiento. Ganaba y hablaba como si ya fuera dueño del futuro. Algunos lo odiaban por bocón, otros lo seguían por valiente, pero algo era claro. No quería solo ganar, quería que todos lo miraran. Y en el deporte, la atención también es poder. ¿Crees que el carisma puede ser un arma? Por eso su baile, sus frases y su postura se volvieron marca. No era solo ego, era una forma de decirle al mundo: mírenme. En 2012 llegó un punto clave en Cage Warriors. Ahí se jugó su reputación para que la UFC se lo notara. Se vio superior, preciso, frío. Ganó el cinturón y no se conformó, lo usó como trampolín. Conor entendió temprano que los títulos abren puertas, pero la narrativa las deja abiertas. ¿Qué pesa más, el récord o la historia que cuentas? En esa etapa, ganar no bastaba, tenía que verse inevitable. Cada knockout era un mensaje para la UFC: denme el contrato y verán lo que pasa. En 2013, en Europa, su oportunidad se hizo real, una victoria explosiva, y de pronto, el contrato. Conor celebró como era con trajes caros, frases grandes y promesas más grandes. A partir de ahí, cada paso era filmado, cada palabra se convertía en titular, y él lo disfrutaba. Porque para McGregor, el espectáculo no era extra, era parte del combate. Y cuando el contrato llegó, gastó sin culpa en traje, auto, regalos. Decía que trabajaba para eso y que un día viviría sin responderle a nadie. Sus primeras peleas en UFC se fueron una declaración. Ganó, ganó y ganó, y con cada victoria subió el volumen en "yo soy el siguiente". No pedía permiso, exigía. La gente empezó a creerle, aunque fuera incómodo admitirlo. Cuando un peleador te convence antes de tocarte, ya te está ganando. ¿Has visto a alguien dominar así? Primero con la mente, con la prensa encima, la calle lo reconocía, los niños lo señalaban y las marcas lo buscaban. En poco tiempo, el peleador se transformó en fenómeno. Entonces, llegó el choque con José Aldo, el campeón dominante. En ruedas de prensa, Conor robaba el foco, provocaba, se metía en la cabeza del rival. Para unos, era falta de respeto. Para otros, genialidad. Y mientras el mundo discutía su actitud, él afinaba su izquierda. La guerra empieza cuando suena la campana o cuando hablan frente al micrófono. En una conferencia tomó el cinturón, provocó y juró que bastaba un round. Esa mezcla de teatro y convicción desarmaba a cualquiera. El día grande llegó y el impacto fue brutal. En segundos, Conor conectó y Aldo cayó. Una década de reinado
terminó en un instante. McGregor se convirtió en campeón y, para muchos, en el rostro de la UFC. Pero ese tipo de victorias también pesan ante, obligan a sostener el mito. ¿Qué es más difícil, llegar a la cima o quedarte ahí? Y aun cuando mostró respeto, la realidad era dura. Lo había hecho en un instante. Esa clase de golpe cambia carreras y también expectativas imposibles hoy. Con el oro en la cintura, el mundo lo empujó a nuevos retos. Subió de peso y aceptó pelear con Nate Diaz. Era riesgo puro, en tamaño, estilo, cardio, presión. Conor empezó fuerte, pero la pelea cambió cuando se cansó. Nate lo atrapó y lo sometió, la primera gran caída. Y aún así, McGregor no se escondió. ¿Qué dice más de alguien en cómo gana o cómo pierde? En el camerino pidió disculpas al equipo y buscó sentido a lo que falló. Su madre lo consoló y él prometió volver por lo suyo pronto. Después del golpe, vino la obsesión por corregir. Conor ajustó campamento, trabajó defensa en el suelo, controló el ritmo y volvió a vender la pelea personal. La rivalidad creció porque parecía real. Y ahí está el secreto, cuando el público siente verdad, se queda hasta el final. ¿Tú crees que Conor actuaba o de verdad vivía así? Antes del evento, hasta el caos de una conferencia explotó en insultos, cosas volando y la sensación de que ya no era solo un deporte, era orgullo herido. En la revancha con Nate, McGregor peleó con la cabeza, patadas bajas, distancia, precisión y momentos de tormenta donde casi se rompe todo. Fue una guerra de voluntad. Al final, ganó por decisión y gritó que el rey había vuelto. Esa victoria no fue limpia, fue sufrida y por eso muchos la respetan más. ¿Cuál pelea te impresiona más, la fácil o la sobrevivida? Hubo rounds donde Nate lo acorraló y el cuerpo de Conor pidió aire, pero también instantes de técnica pura para sobrevivir. Conor no quería solo un cinturón, quería historia, por eso buscó el título en otra división. Contra Eddie Álvarez se vio en su punto timing, confianza y frialdad. Lo dominó y logró algo histórico en 2 coronas al mismo tiempo. Para la UFC se fue un terremoto. Para sus rivales, una pesadilla. ¿En qué momento crees que tocó su máximo nivel? Esa noche quedó la imagen del primer doble campeón. Para algunos, el mejor pico de la era moderna. Para otros, el inicio del desgaste sin descanso. Pero el éxito cambia a cualquiera. Con dinero y fama, también llegaron excesos, distracciones y una vida que te consume. McGregor ya no era el chico sin protector de cabeza, era una marca global. Y cuando eres marca, el riesgo no es perder una pelea, es perder el personaje. Se puede ser el mismo cuando todo el mundo te aplaude o te odia. En su mejor momento decía que estaba calmo y que ya era campeón antes de pelear. Esa mentalidad lo hizo grande y a veces lo empujó al límite. El salto al boxeo contra Floyd Mayweather fue el ejemplo perfecto. Más que deporte, fue un evento gigante. Conor aguantó, cobró como pocos y demostró que su nombre vendía en cualquier lugar. Algunos lo vieron como visión, otros como circo. Pero el hecho quedó él rompió fronteras. ¿Tú lo consideras un reto real o una jugada de negocios? El negocio fue enorme, pero la pregunta sigue: ¿qué tanto de ese Conor era deporte y qué tanto era industria? Esa línea siempre fue delgada con él. Después, las historias se mezclaron a lesiones, parones, problemas fuera del octágono y la sensación de que el hambre ya no era igual. Y aún así, cada vez que se menciona una posible vuelta, el mundo se detiene. Eso no le pasa a cualquiera. Significa o que ganando o perdiendo, Conor dejó marca. ¿Por qué crees que sigue generando tanta tensión? Con muletas, recordaba a la prensa que dudaron de él y les preguntaba si podían volver a dudar. Esa provocación era combustible para su personaje. Ahora aparece la conversación incómoda. ¿Qué Conor veríamos hoy ante la nueva generación? Algunos imaginan que su pegada y su mente todavía alcanzan. Otros creen que el tiempo no perdona y que los campeones nuevos ya juegan otro juego. Aquí es donde nace el debate eterno del legado. ¿Tú qué pesarías más, el Prime
o el presente. Por eso la gente compara épocas a los rivales, la velocidad, la ciencia del entrenamiento, y ahí nace la discusión sobre si su estilo resistiría hoy de hoy. Más allá de nombres y rumores, su historia enseña algo: a la fe brutal en uno mismo puede cambiarte la vida, pero también puede destruirte si no la controlas. Conor convirtió la confianza en motor y el mundo lo siguió. La pregunta final no es solo quién fue, sino que le costó serlo. ¿Crees que valió la pena ese precio? Al final, la fama no te salva de tus decisiones, amplifica. Y esa es la parte que muchos olvidan cuando solo ven el cinturón o el dinero. Y eso también es legado. Si tuvieras que definirlo en una frase, ¿qué dirías? ¿Genio, villano, visionario o simplemente un peleador que entendió el show mejor que nadie? Porque en la UFC la violencia se olvida rápido, pero la narrativa queda. Y Conor escribió una de las grandes, para bien o para mal. ¿Cuál es tu momento favorito de McGregor y por qué? Hay quienes lo aman por atreverse a decirlo todo. Otros lo detestan por creérselo. Pero nadie puede negar que movió la cultura del deporte. ¿Tú qué opinas? Gracias por ver este video. Si te gustan las historias completas, con contexto y sin relleno, suscríbete y activa la campana para no perderte los siguientes. Y ahora dime algo. Si McGregor regresara mañana, ¿qué pelea tendría sentido para cerrar su historia con dignidad? Te leo en los comentarios, dale like si quieres más biografías así y comparte este video con ese amigo que siempre discute de Conor. Así crece esta comunidad. ¿Lo ves igual? Y si quieres más, escribe McGregor